Hace tiempo les estaba diciendo de que la ciencia descubrió que hay algo más rápido que la velocidad del sonido. Y se llama la materia negra, que es todo lo que está acá. Y el universo se está expandiendo y eso va más rápido que la velocidad del sonido. Este es el mapa de todo lo que ha podido hacer la humanidad a lo largo de todo este tiempo que ha habido tecnología. Tomemos en cuenta de que cuando el hombre fue a la luna, en el 60, ¿ok? Su teléfono celular tiene más tecnología que el cohete que llevó al hombre a la luna, ¿ok? Entonces, el concepto de estar pendiente, ¿qué es lo que pasa en el entorno de una galaxia llamada la Niaquea? La Niaquea está compuesta por más de 100.000 galaxias y en este puntito 100.000 galaxias está la Vía Láctea. Nuestra galaxia alberga más de 100.000 millones de planetas y en este punto se encuentra nuestro sistema solar, en donde se encuentra la Tierra. Aquí en nuestro planeta habitan más de 8.000 millones de personas y uno de esos millones de almas eres tú, un ser único, un ser especial. Así que siéntete como tal, porque en verdad eres un milagro del universo. Esto que ves aquí. Entonces, lo que les quería presentar, no era Facebook, lo que les quería presentar es que primero hablaba de trillones, después hablaba de billones, y después dice que nosotros somos 8.000 millones. Entonces, la Biblia nos dice que nosotros estamos llamados para juzgar ángeles, que nosotros estamos llamados para gobernar. Amén, así es. ¿Ok? Este espacio que venimos más o menos conociendo ahorita, en el camino que vayamos entrando, vamos a ir caminando a esa santidad con la cual miraremos al Señor y con la cual vamos a tener un espacio, me quedé sin audio, bueno, vamos a tener un espacio en este planeta, en este escenario del cosmos. Sí. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay un dicho muy importante que dice que en la tierra de ciegos, el tuerto... Hoy sí. Entonces decía que en la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. ¿Ok? Entonces, lo interesante de todo esto que les quiero decir yo es que Israel rechazó a Jesús, ¿sí o no? Sí, amén. ¿Ok? Esto va a ser preguntas retrospectivas, ¿no? Así de ese pues, para que ustedes solo se contesten. Ahora, ¿por qué rechazó Jesús a Israel? Simple y sencillamente porque ellos no entendieron las profecías. ¿Saben por qué no entendieron las profecías? Porque el que oye la palabra y no la entiende, no da fruto. Y el que no da fruto es cortado. ¿Ok? Les repito, Israel no aceptó al Señor Jesucristo porque ellos no entendieron la palabra. Nosotros hoy vamos a trabajar con la característica de el triángulo del gran milenio, le puse yo. ¿Ok? Entonces, es déjenme un ratito, perdónenme que estoy. Aquí estoy. No, ¿verdad? Tiene que ser más ancho. Un triángulo, pero que se mide. ¿Lo miran o no lo miran? Ah, perdónenme, sí. Ahí está, perdónenme. Entonces, aquí está el triángulo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que lo primero que vamos a trabajar es tiempo de Dios. ¿Vamos bien? Lo segundo que vamos a trabajar, y me gusta darles todo para que después, ¿verdad? Es
¿Quién hizo la promesa a David? Dios, ¿verdad? Ok, y lo tercero que vamos a trabajar es en la segunda venida. Sí. Vamos bien. La letra de doctor. A mí, yo casi soy médico, solo me faltan 8 años de universidad. Pero la letra la tengo. La letra la tengo. Entonces, vamos a entender la palabra para saber qué nos espera. Porque las amígdalas del pastor han quedado aquí en todo lo que es la tribulación y la gran tribulación. Si se quedaron con todas las amígdalas del pobre, porque aquí, sí, grita más que Juan Gabriel. Pero el asunto está que el tiempo es la única medida de nuestra existencia. ¿Ok? Y en la medida, y esta medida de tiempo no existía antes. Esta medida de tiempo se hizo cuando Adán salió del Edén. Desde ahí empiezas a correr el tiempo 1, 2, 3, empiezas a correr todos los tiempos. ¿Ok? Entonces, Pedro nos da una visión de lo que es el tiempo para Dios, que lo saca de el salmo que puso Moisés. ¿Ok? Entonces, ayúdame sinceramente. Segunda de Pedro 3:8, me termina. Segunda de Pedro 3:8 me dice: oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿De dónde lo saca él? Él lo saca, ayúdame Stephanie, con el Salmo 94. Moisés establece ahí el parámetro. Entonces, estos 3 puntos que les acabo de mencionar acá, cuando los unamos dentro de estos 7 y 1000 años, le vamos a agarrar un poquito más de sentido. ¿Ok? Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Ahí hay 2, 3 puntos de qué es lo que quiere decir Moisés. ¿Ok? Pero quiero ir explicando para ponernos en el contexto de lo que es el tiempo de Dios. Entonces, si nosotros nos vamos a Génesis 3:22, ahorita les quiero dar todos los versículos porque después vamos a unirlos, ¿ok? Y encontrar ese sentido. Vemos nosotros que el Señor dijo que el hombre había llegado a ser como nosotros, ¿sí? Conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Ok? Desde ahí se marca el momento donde hay que sacarlo y empieza a correr el tiempo, porque si no, él va a vivir la eternidad con el árbol del bien y el mal. ¿Ok? No existe algo claro. He consultado y no lo he encontrado, y he buscado y no lo he encontrado, que ese árbol de la vida sea el mismo árbol de Apocalipsis 22:2. ¿Ok? Pero sí tienen algo que está claro, que es, ¿qué pasa? Que es La apóstol Sergio Enrique habló de la relación. Pero eso no tiene una relación de ello. Entonces, el Señor, gracias a que buscar que le dijo el apóstol. Entonces, no se sabe exactamente si ese árbol de Génesis tiene algo que ver con el árbol de Apocalipsis. Porque la palabra dice que una persona en la Biblia dijo: y miré hombres que eran como árboles. Y ese árbol de Apocalipsis
que sus hojas van a servir para sanidad de las naciones. ¿Ok? Entonces, 22:2. ¿Ok? Pero si unimos el tiempo con el árbol, con Apocalipsis 22:7, vamos a ver que el Señor dice, Apocalipsis 22:7, he aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, ¿de este libro del Apocalipsis o de este libro de la Biblia? ¿Verdad? Entonces, ahí entramos en otra situación que ahorita ya lo vamos a divertir. Porque en el versículo 9 de ese mismo 22 dice, y me dijo, esto es un ángel, ¿verdad? Y me dijo el ángel, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde los quiero llevar? A que ya sea el libro de Apocalipsis, ya sea el árbol de la vida, o ya sea como usted lo quiera plantear, lo cierto es que todo va a terminar en el capítulo de Apocalipsis 20. Eso ustedes lo van a leer. Hoy venía con mi esposo y le decía que yo, una preguntita, ¿para cuánto, como dice el apóstol, para cuánto soy maestro? ¿Ok? El maestro enseña, pero el alumno aprende. Entonces ustedes van a leer Apocalipsis 20 y van a ir a aprender todo el versículo, todo el capítulo, porque si no, no me voy hoy. Bueno, que me diría, no me voy hoy. Pero lo que quiero cuadrar bien aquí yo es que en el capítulo 20 de Apocalipsis, Satanás es atado. ¿Ok? Entonces, si hay un tiempo, hay un árbol y hay alguien a quien vas a dar 1000 años, ¿cómo funciona esta situación? Primer paréntesis. Ya le cerré un capítulo, ¿verdad? Segundo paréntesis. El reino milenial como tal no existe en la Biblia. No existe. Los títulos de la Biblia no son Biblia, son títulos. ¿Ok? Entonces, si usted tiene su título, ¿cómo se llama el título de Apocalipsis 20? ¿Cómo les aparece en su Biblia el título de Apocalipsis 20? Los milagros. Los 1000 años. ¿Quién más tiene otra? Los milagros. Pero la victoria sobre el diablo. ¿Ok? ¿Qué otra? Nueva traducción, los milagros. En las Américas se llama Satanás atado durante 1000 años. Atado por el milenio. Estamos claros que los títulos no son de Biblia. ¿Sí? Son títulos. ¿Ok? Entonces, solo para llevar una cronología, es un título. Entonces, se sale como título el milenio en Apocalipsis 20 porque ahí dice que Satanás va a ser atado por 1000 años. Hay 3 grupos que miran este capítulo de forma distinta. Uno, los milenistas, que son los que no creen en el milenio. Por eso vamos a hablar del triángulo, de la característica del milenio. Están los postmilenistas, que son los que dicen que cuando ya haya venido el Señor, arranca el milenio. Y están los premilenialistas,
adventistas, que es la iglesia de Cristo, de Jesús, que son los que creen que con la venida del Señor se instalan los milagros. ¿Ok? Por eso yo digo, si vemos la palabra y no la entendemos, no vamos a dar fruto. Por eso que me decía yo me mido con los testigos de Jehová. Y si en ese argumento voy bien, digo, estoy aprendiendo. ¿Ok? Porque ellos tienen unas doctrinas muy válidas, muy convincentes, equivocadas. Pero equivocadas. ¿Ok? Entonces, el tema consiste en cómo dividimos esos 1000 años. Permítanme un segundito. Ay, no sé si me borra. Me van a tener paciencia con lo que les voy a decir. Pero miren esta revelación, esto es lo más nuevo que Dios me ha dado. Esta es la línea. Esta es la línea de toda la eternidad. Génesis me dice que el Señor hizo todo en cuánto. 6 días y descansó un séptimo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces pongámosle domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Miren, ¿vamos bien? ¿Ok? Entonces, no claro. Ah, se me cambió el error. La punta no necesita Es que los niveles de mi fea, si se llama una cosa me da miedo que lo notemos, ¿no? Ya lo notamos. ahorita sí le echo la Que culpa faltó el sábado. al No, pelo. porque usted decía que Vaya, pues. Como tú pero quieras. igual lo quería. Tú mandas. Entonces, ya lo vamos a apuntar ahí. Arrancamos. ¿Cuándo arranca el domingo? ¿Cuándo les dije yo que empezaba a contar el tiempo? El primer paréntesis que les hice. ¿Con la salida de quién? ¿De dónde? De Adán, del Edén. Ahí arranca un segundo. ¿Desde que él hace así? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, hasta hoy, 24, 23, 24, ¿cuándo fue? 22 de noviembre del 2024. Desde que Adán puso el pie afuera, empieza a correr todos los segundos. ¿Van conmigo? Tiempo cronos. Ese es el bendito tiempo cronos. ¿Ok? Entonces, de Adán a Noé es el domingo. ¿Sí? De Noé Espérate. a Abraham se hace el lunes. De Adán a Noé, 1000 años, domingo. De Noé a Abraham, lunes. Eso, entonces, gracias, te lo agradezco. Entonces tenemos aquí, vamos a cambiar el color porque vamos a hacer piquis. Entonces aquí tenemos Adán, ¿sí? Domingo. Noé, ¿sí? Abraham. De Abraham a David, otro. De David a Cristo, otro. ¿Sí? ¿Conmigo? De Cristo a las cruzadas, viernes. Sábado, parucía, que aquí es la iglesia. Y, yo no me tengo que quedar esto. Y aquí tenemos el milenio de paz, que es el sábado. ¿Sí? ¿Van conmigo? Pero el sábado de la parroquia. ¿Mm? Pues dijiste que se ve la parroquia. Entonces, sí, lo que pasa es que lo estoy haciendo mal porque el domingo va en enero, el lunes va en enero, el viernes va en enero, y así va. ¿Ok? Y aquí hay el milenio, ¿verdad? Que es el séptimo día. ¿Vamos bien? No. Ok. 6 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6 días y el milenio. 7 días en el reposo. El milenio es el reposo. ¿Ok?
Entonces, de aquí a aquí, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. ¿Por qué saco yo esto? Se los acabo de decir en el mismo paréntesis que Pedro y que Moisés decían que de domingo a lunes, que es un día, hay milagros. ¿Ok? Y les decía de que el Señor dijo que iba a sacar a Adán porque había comido del árbol del bien y el mal, y si se quedaba ahí, se ponía a comer el otro árbol, ¿verdad? Entonces lo sacó, que empieza a correr el día. ¿Me explico bien? Vale, gracias. Entonces, vamos bien, usted puede verlo. Ahora, ¿qué es lo trascendental de toda esta historia? Que si nos vamos aquí con Abraham, Juan, ayúdame Stephanie, Juan 8, 56, dice: vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día. ¿Y qué? Lo vio y se alegró. ¿Qué día vio? El día de la venida del Señor. Ya vamos a entender que en la confusión que hay entre la parucía y la segunda venida, que no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ahora, no solo Abraham tuvo eso, porque en segunda de Samuel 22, 5, las ondas de la muerte me cercaron y los torrentes de iniquidad me aterrorizaron, dice David. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo David? Que el Señor Jesucristo está en la cruz y en ese momento todos lo rodearon y lo aterrorizaron. Entonces, uno lo vio vivo, el otro lo vio en la cruz cuando estaba siendo crucificado. Pero en el tiempo de Cristo, Isaías 53:7, Isaías 53:7, sí. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. ¿Seguimos hablando de la misma persona? ¿Sí? Si tienen más dudas, Zacarías 3:1 también lo vio. ¿Por qué traigo estos versículos si ustedes ya los conocen y ustedes ya los vieron? Porque Juan no es el único que vio el trono. Lo vio Moisés, lo vio Isaías, lo vio Zacarías y lo vio Juan. Al Señor en el trono lo vieron ellos. Se lo repito, lo vio Moisés, lo vio Isaías, lo vio Zacarías y lo vio Juan. Entonces, los 1000 años que habla Juan en el Apocalipsis 20 están en el Viejo Testamento. Por lo tanto, que venga el Señor y que después, que venga el milenio primero y después viene el Señor, no es posible. Y que no existe el milenio, tampoco es posible. Porque tenemos evidencia que la gente vio al Cristo que tenía que morir primero y subir. ¿Ok? Entonces, ayúdame con Juan 2:19 para entrar ya en contexto. Vamos claro, no se me ha perdido, no me perdí. ¿Saben lo que estoy haciendo o no? Ok, lo que estoy haciendo es demostrar
demostrándoles con Biblia que el milenio está planificado desde antes que Adán pecara. Eso es lo que les acabo de demostrar ahorita. Que Dios ya tenía un milenio planificado. Ya le voy a explicar por qué Dios necesita planificar un milenio. Y por qué la gente dice no existe. Y ahorita vamos a demostrar que debería de existir porque Dios planifica las cosas y lo que planifica Dios es bueno, no es malo. ¿Ok? Entonces, Juan 2:19, toma más. Jesús respondió y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Ok? Ya el pastor ya ha explicado aquí que todo el mundo creía que era el templo físico, pero ellos dicen que es el templo del Espíritu, porque cuando el Señor muere y baja, ¿sí? Él vuelve otra vez, porque el Espíritu le levanta al Señor. ¿Quién levanta al Señor? El Padre. ¿Ok? Porque dice: mi Padre me dio la instrucción de que yo entregue la vida y la vuelva a tomar. Pero el Espíritu, ¿sí? ¿Estamos bien con eso? Eso es lo que está haciendo él. Eso es lo que explica él en esas clases, en esa sabiduría. Y ahora, en Juan 10, 17 y 18, Juan 10, 17 y 18, Aleluya. 17 y 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Y la 18, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibe del Padre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué resucita Jesús? Porque es una instrucción. ¿Cómo resucita? Porque el Espíritu lo levanta. ¿Estamos claros? Ok. Estoy uniendo cositas para llevarlos a esta historia. La figura de Moisés es muy importante porque después Moisés está por acá, ¿verdad? ¿Sí? Desde Abraham, David, por el miércoles. ¿Van conmigo? ¿Ok? ¿Por qué es importante Moisés? Porque Moisés, ¿dónde nació Moisés? En Egipto. Él se va de Egipto. ¿Dónde nació Jesús? Se va. ¿Y cuándo regresa él? Cuando ya viene casado con Séfora. Moisés. ¿Cuándo regresa Jesús? Cuando está casado con la iglesia. Moisés es la sombra y figura del libertador del pueblo. Y María se burló de Séfora por ser gentil, por ser nación, perdón, no era ni gentil, por ser nación. Los israelitas se burlan de la no son escogidos, dicen ellos. ¿Ok? Entonces, ya les dejé de tarea aprenderse el 20. Ahora les dejo de tarea Moisés llevaba a 2 hijos. Petro y Eleazar. ¿Chulo? Deduzcan qué quieren ser ustedes. Si Petro o Eleazar. Porque uno no es circuncidado y entró a Egipto y el otro sí entró a Egipto. Hay tribulación y hay gran tribulación. Pero eso es otro tema. Ahí sí no me puedo detener. Entonces, ya encontramos el tiempo de Dios. ¿Están conmigo? Que este es el tiempo, ese es el tiempo de Dios que Dios estableció. Cómo se iba a establecer cada situación de 6 días para un 7º de reposo y que iba a poner a una persona, en este caso al Señor Jesucristo, como el libertador
pero también Dios iba a ser la sombra y figura de que Moisés era el libertador del pueblo y por eso uno iba a venir y el otro iba a regresar. Cuando el otro regresara, regresaba casada. Cuando este regresaba casada, lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Y después nos metió a Canaán. ¿Por qué los lleva al desierto? ¿Tenían provisión en el desierto? El Señor les proveía diariamente. ¿Sí? En el desierto podían ellos moverse libremente. No, ellos tenían que seguir la nube y tenían que seguir la columna. Tenían que seguir la guianza del Señor. Cuando usted tiene libre albedrío, es cuando está ¿cuándo? En el mundo, que está en Egipto. Cuando entra en el reino, ¿qué tiene que hacer? Ya Ya no puedes elegir. Estás en el desierto. ¿Sí? Y cuando venga nuestro Canaán, ¿será en dónde? En las nubes. ¿Van conmigo o no? Los vieron muy serios. ¿Ok? El tiempo de Dios muestra. Correcto. Ya te lo enseñó. Tu tiempo ya te lo enseñó. Dios ya te dijo, ok, tengo 6 días y en el 7º vas a tener paz. Tengo esta persona aquí, que es la figura del libertador de ustedes, y esto es lo que pasó, y aquí es donde entró. ¿Ok? Y van a pelear para entrar a Canaán, porque el cielo sufre, pero entran a Canaán. ¿Ok? Ahora, de los que entraron a Canaán, ¿cuántos entraron? Pero todos los demás en el pueblo. ¿Quién va a entrar? Iglesia. Y los ministros. Dos. Gracias por recordarme eso. Todo el mundo dice hay que orar por Israel. La Biblia no dice orar por Israel. La Biblia dice oren por Jerusalén, porque Jerusalén es el cetro del trono de Dios. ¿Van conmigo? ¿Van conmigo? Amén, hermano. Amén. Ok. Entonces, ¿cómo? Ok. Ahora, ya estamos claros de que si existe el menino o tiene una pregunta. Dame. Yo tengo una en la línea cronológica y necesito leer qué es lo que dice en la viernes. Espérate, que esta es la gran revelación que me dio Dios en esta línea. Entonces, el viernes es el espacio. Supuestamente, el viernes tiene que estar en este espacio entre las cruzadas y la parucía. ¿Por qué puse el juego en la cruzada? Porque es lo que la Edad Media hizo para establecer el reino de los cielos, que lo hizo malamente. Porque él hizo a la fuerza. Y el reino de Dios no es a la fuerza, es por gracia. ¿Ok? Entonces, el viernes es la mitad entre este 5 y este 6,000. ¿Ok? Ok. Adán y Noé, la mitad de ellos es el domingo. Noé y Abraham, la mitad de ellos es el lunes. ¿Ok? Abraham y David, la mitad de ellos es el martes. David y Jesús, la mitad de esto sucedió en un día miércoles. Cristo y las cruzadas, la mitad de todo esto sucedió en el día jueves y las cruzadas y la parucía sucede entre el viernes. ¿Ok? Dígame. Pero en el milenio van a haber van a salvar también ahí en el milenio. Ya, ahorita vamos a eso. Ahorita, déjame un segundito porque no es tan fácil como decir sí o no. Pero supuestamente ya en el milenio ya no van Ah, sí. Entonces, ¿qué es el milenio?
el trono de David, la promesa que Dios le hizo a David, es el milenio. ¿Por qué? Porque ¿quién está atado en el milenio según Apocalipsis 20? Entonces no puede ser el reino de Dios porque es el cielo nuevo y tierra nueva. El milenio es la promesa de Dios a David. Es el trono de David. Y Jesús reinará para siempre sobre Israel cuando esté en el milenio y cuando salga del milenio. Ese es el verdadero día de, ¿cómo se llama? Del nuevo orden mundial. Ahí se establece el nuevo orden mundial. Ese es Cuando termina esa historia se hace el trono y arranca todo. el verdadero. En el milenio. Sí, el milenio es el verdadero orden mundial. Ese es el verdadero. Se establece. Ese es el establecido. Como dice que el Señor no ha seguido naciones para brillar en ese tiempo. Pero un sonido que me del Tú sabes, lo que quiere hacer el enemigo es una copia de lo que él conoce, de lo que él sabe. de lo que ya está establecido. Ya está establecido aquí, ¿ven? En este plan. Él lo conoció. Desde antes ya está establecido el plan. Él ya conoce esto. Ahora, ¿es una promesa de David? Claro que sí, porque ayúdame con esto, hija. En 2 de Samuel 7, del 1 al 25, está todo lo que le promete el Señor a David, pero nos vamos a ir hasta el 16 específicamente. 2 de Samuel 7, 16. Tu casa, tu reino permanecerá para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Esa es la promesa que Dios le hace a David. ¿Ok? Y como alguien siempre tiene que estar ahí, el Eterno, ¿quién es? El Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, pero póngale que David, como andaba en una locura, se le olvidó y lo dijo ahí de malamente y lo escribió. Isaías también lo menciona en el capítulo 9, versículo 7. Isaías 9, sí. Gloria a Dios. ¿Ok? Voy a leer este y nos vamos a ir para el 5. Dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Dios dijo, yo lo voy a hacer y lo voy a sostener con la justicia y el derecho de mi palabra. ¿Y quién es el verbo? Cristo. Ok. Pero, pongámosle que todavía tenemos un problema. Vámonos al 5. Y con celo, dice. Con celo de Porque otra versión. no, Isaías 9:5. espérame, sí. ¿Cuánto? Esos son los 7 días que van a estar recogiendo. Y se regalan cuando sea la guerra del próximo. Para el fuego. 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y será llamado su nombre. Admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién va a gobernar en el trono de David? Cristo, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ok? Como dice Apocalipsis, que viene él en el caballo blanco. Con barba. Que trae tripa aquí en el busto. Estamos claros, ¿verdad? Es el milenio de la promesa en un tiempo establecido que tiene que ser 7 días porque es el reposo. Entonces, como una vez aquí se enseñó
que lo que el Viejo Testamento lo dice, el Nuevo lo refrenda, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice Lucas 1, del 30 al 33. Porque aquí lo dice Isaías como profecía. Así dice el Señor, arranca. Por eso le dije estudio en ese capítulo también. Pero, y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Así es. He aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lo ratifica, ¿verdad? Pero aquí hay 7 profecías que se nos pasan por alto. Regresemos al 31. Este es otro tema. Este es otra. Ok, primera profecía. ¿Qué va a hacer él? Dará a luz un niño. ¿Cómo le va a llamar? Jesús. 2. 31. ¿Qué será? Grande y llamado Hijo de Dios. ¿Y cómo se llamará? Hijo del Altísimo. Esos papeles se cumplieron, ¿sí o no? Sí. Sí, amén. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Todo el pastor me dice sí. ¿Se cumplieron esos 4? Sí, sí, amén. ¿Ok? Ahora, ¿por qué me interesa decirles que se cumplan esos 4? Porque al cumplirse los 4, se termina el Viejo Testamento. Todos nosotros creemos que el Nuevo Testamento arranca en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero tiene que arrancar cuando Él se muere. Si eran duros la ley. Correcto, fue circuncidado. Toda esa historia. No pudo haber arrancado. Entonces, vemos que se tienen que cumplir esas historias, pero hacen falta 3 más, porque se cumplieron 4, ¿verdad? Sí, le dará el trono a su padre. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre, o sea, el trono de David, el milenio, y reinará sobre la casa de Jacob. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces ahí está dando la separación de lo que es la casa de Jacob y el reino que no tiene fin. Entonces, los postmilenialistas que dicen que cuando venga, que primero es los 1000 años y después viene Jesús, aquí se les cae esa teoría, porque le va a dar el trono de David, lo va a poner a reinar en la casa de Jacob, pero después le va a dar un reino que no tiene fin. Te estoy hablando de dos reinos. ¿Y hay que hacer? ¿Qué representa la casa de Jacob? Israel. El Señor Jesucristo va a ser, Él es el Rey de Reyes, ¿verdad? Pero como hubo una promesa a David, le dijeron que en el trono, en su trono, eso es algo muy separado, porque David también representa una historia muy importante, ¿ok? Que David armó el reino, ¿sí o no? Con sangre, no había paz, ¿sí? Y se lo entrega a quién con paz. Salomón. Se lo entrega al hijo, se lo entrega al hijo. ¿Ven la transición? Qué bonito, aleluya. ¿Ok? Entonces, el Señor lo recibe para Israel, pero tiene que transicionarse con el reino de paz acá. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué el Señor, si es un reino de paz, no destruyó a Satanás, sino que lo mató?
Joab? Porque David en su reino peleó con 4 gigantes más. Uno de ellos casi lo mata, ¿sí o no? Entonces, el reino de paz se va a atar a Satanás para que la humanidad ya no le eche la culpa de la maldad. Y la transición de la santidad de los que se quedaron, que no son iglesia celestial, se llegue a la totalidad para que se cierre el ciclo del fin del mundo. ¿Van conmigo? Fui muy rápido. Ok. David tiene un reino. ¿Sí? En ese tiene que haber una transición del reino violento con sangre al reino de paz. ¿Sí? Ya les dije que Moisés marcó los días y las transiciones y David también marca las señales. ¿Ok? Entonces, como él tiene la profecía, las 7 puntos que vimos y se tiene que cumplir, le tienen que entregar el trono de David. ¿Sí? Ahí le decían hijo de David. ¿Ok? También le decían hijo del Altísimo. Entonces, cuando le entreguen el trono, él tiene que tomar posesión y establecerse. Ahí, toda la tribulación era para Israel, ¿sí o no? Pero la gran tribulación ya solo iban a estar los israelitas como tal. Y va a venir bajando el Señor Jesucristo y todos lo van a ver. Y algunos le van a decir, ¿y qué tienes esos hoyos en la mano? Porque tiene las manos horadadas y de otras versiones. Y él les va a decir, porque a mí ya me crucificaron. Esta es la versión José Roberto. A mí ya me crucificaron, entonces yo soy el que era, pero ustedes no me habían aceptado. Y todos lo van a aceptar. Y ahí se va a hacer la conversión. ¿Sí? Entonces, el momentito donde él salta de la avenida para separar a las ovejas de los cabríos. ¿Se acuerdan que hay un versículo de la Biblia que dice que viene el Señor y va a separar a las ovejas y a los cabríos? ¿Y se acuerdan lo que les puse? Bueno, estaban unos. Pero entonces el Señor en la gran tribulación y en la tribulación va a separar la iglesia celestial con la iglesia que se quedó sucia, la nación que lo acepta con las naciones que no. ¿Qué es una nación? Egipto, Siria, todos los musulmanes. Todo eso, gracias. En Mateo 25, entonces, y también va a agarrar a Israel, los israelitas que lo aceptan con los israelitas que no lo aceptan. Entonces, en la gran tribulación se queda el grupito ese y él no se fue en la primera parte, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, cuando el Señor venga, va a tratar con estos. Aquellos están dormidos. ¿Ok? Ya vamos a ver el tema de las 6 turnos de resucitación dentro de la primera resucitación. Entonces, viene el Señor y pasa al milenio. Cuando pasa al milenio, jala todo este grupo con él, pero también baja todo el otro grupo, porque el milenio es todo eso que se acaban de convertir, que acaban de entender, que dijeron, es cierto, es el Mesías, perdóname, Señor, como lo hizo el Señor, como lo hizo el ladrón de la cruz. ¿Ok? Ahí viene él y le dice, salvado, vénganse, pues vamos. Pero a todos los que trabajaron la jornada se les pagó un denario, ¿sí o no? Pero unos estaban antes, los otros están después. Y los que bajaron con él ya están limpios. Pero todos tienen que llegar limpios. Porque todos somos santos. Porque santos son, ojo, en Hebreos 11, Lot es justo, pero no era santo. Y los que se levantaron en los turnos de resurrección con el Señor eran santos, no justos. Entonces, cuando ellos aceptan al Señor Jesucristo, se convierten en justos, porque la justicia es por ley. Está en Ezequiel. Por la justicia de la sangre, dice Ezequiel. ¿Ok? Pero somos santos porque yo soy santo que mora dentro de ustedes, el Espíritu Santo. Entonces, estos que se hicieron justos en este momentito tienen que terminar la transformación. Y ellos van a tener que pelear con los gigantes en el reino de paz. ¿Sí?
¿Va conmigo? Sí. Pues sí. Sí. Entonces, pero Daniel también me habla de este reino del milenio. Daniel 2 del 44 al 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá Para siempre. para siempre. ¿Sí? Ok. Entonces, una vez el pastor Henry comentó de que había unas personas, unos religiosos, que estaban comprando terrenos en un monte que la Biblia dice, y está escrito, aquí está, ayúdame, Isaías 2, del 2 al 5, que habla de la segunda venida del Señor. ¿Ok? Y yo dije, no puede será cierto eso. No es que lo ponga en duda, pastor, pero yo dije, ¿será que la gente esta se echa sus taquis y se va? Pero efectivamente están comprando el monte. Porque, miren lo que dice, y acontecerá que en los postreros días, después de la tribulación y de la gran tribulación, que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de todos los montes. ¿Ok? Se alzará sobre los collados y confluirá a él todas las naciones. 3. Hoy cantamos una alabanza de esto. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, falta el 4 y 5, perdón. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjará sus espadas en rejas de arado. O sea que la espada ya no la vas a ocupar. La vas a necesitar para agricultura. Y sus lanzas en podaderas. Ya no habrá guerra. Va a haber paz. ¿Okay? No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. No ocupas demostrar los ejércitos ni las bombas con la que empecé yo esta clase. Ya no la vas a ocupar. Porque en la casa de Jacob venid y vamos a caminar hacia la luz del Señor. Esa ¿Sí? es la casa de Jacob, por eso dice venir también a la luz del Señor, porque ellos se extraviaron. Entonces, ¿qué es lo que cantábamos hoy? Que venía mi amado, la voz de mi amado, la voz de mi amado, ya viene. Saltando sobre los montes y collados. ¿Qué son los montes? Todos aquellos que nos crearon muchos, Él los brinca. ¿Y qué es un collado? Donde pasan las corrientes. Todo el que esté deprimido tiene que subir. Por eso, ¿qué es lo que le canta a él? Bueno, es lo que le cantamos nosotros, que dice la canción que le dijo a la novia. Hermosa amiga, y ven, vámonos a Sion. Ya no va a haber nada que hacer. Ya las flores ya frotaron. ¿Sí? Yo por eso canto cuando está la batería. Por eso no es mi favorita, porque como no mi corazón es el tuyo, pero ahí canta. Entonces, eso lo cantamos hoy, ¿verdad? Hoy fue, ¿verdad? Es eso. Ahí lo que estamos cantando, todas las alabanzas son algo. Lo que estamos cantando es palabra de Dios. Por eso cuando cante, métase y alabe, porque esa es la señal y esa es una llave. ¿Ok? Pero ese es otro tema que no me compete a mí ahorita. Pero vemos nosotros que lo ata, ¿verdad? Queda atado Satanás, ¿sí o no? ¿Estamos claros? Ahora,
las caídas. La primera caída es que es expulsado de los montes. ¿Ok? Y eso lo encontramos en Ezequiel 28:16. Porque ¿qué es lo que le entró al corazón a él? ¿Qué dice Ezequiel? Que porque pensaste en tu corazón, subiré al monte. Subirá al monte porque ya subía al monte, ¿sí o no? Sí, amén. O sea que él estaba en el monte. Sí. ¿No me cree? La palabra también dice que él entraba al mismísimo trono y sacaba las brasas de Dios, que está en el monte. El amor no pierde fuego. ¿Ok? Él se movía ahí, en el mismísimo trono, en el monte. Su vestidura era sacerdotal, Era un piedra sacerdote. de fuego, en las cuales él caminaba con las 9 piedras de fuego. Santo Dios. Ahora, Ahí está, como él es un sacerdote, en medio de las piedras del fuego. miren, a causa de la abundancia de tus comercios te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues he expulsado por profano del monte de Dios. ¿Ok? Expulsado del monte, ¿verdad? No vuelve a entrar al monte. Ahora, como él tenía vestiduras sacerdotales en el Viejo Testamento, hay fes que todavía utilizan esas vestiduras sacerdotales. Entonces significa que todavía están en el Viejo Pacto. Todavía utilizan el morado, todavía utilizan un verde, todavía utilizan un rojo. Y eso es muy bueno si estás en el Viejo Pacto. Entonces prepárate a cumplir las 215 leyes, preceptos que tiene el Señor. 613. ¿Ok? Nosotros estamos en un nuevo. Y nos dice Pedro que nosotros somos real sacerdocio que anda de saco y corbata. ¿Ok? Que anda de saco y corbata. Entonces, primera caída. Segunda caída. El mismo Señor Jesucristo nos dice en Lucas 10:18, ¿verdad? Cae del cielo como un rayo. Yo lo vi caer, dice el Señor. ¿Sí? Yo lo vi caer como un rayo. Tercera caída. El lanzado de los aires, dice Efesios 2:2. ¿Ok? Entonces, en los cuales anduviste en otros tiempos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¡Pum! Lo botan. Pero los aires realmente lo que quiere decir son cielos. ¿Ok? Y estos cielos, nosotros sabemos que hay 7 cielos conocidos y 3 más arriba de los cielos. Hay 10 cielos. ¿Ok? Que eso lo vamos a encontrar en otros lados, ya se lo digo después. Kamachacá, Ayit, Arabat, Shemesh, Arish, Marón, Kabú, Auranos, Auranoteráunos y Mesauranos. ¿Ok? En el 4 vemos que es arrojado a la tierra. El mismo Ezequiel 28:17 nos lo dice. Y también lo encontramos en Isaías 14 y en Apocalipsis 12. Para lo que apunta. De ahí es arrojado al abismo. Ahí está en Apocalipsis 21. De ahí es derribado a las profundidades del Seol. Está en Isaías 14:13. Y de ahí es lanzado al lago de fuego, según Apocalipsis 20:10. Entonces, ¿por qué lo lanzan? Ya les dije, para que la humanidad saque todo lo malo y no le echemos la culpa al diablo, que es como decía mi suegro, que a veces entraba el diablo a una cantina y decía, se caía aquel y decía, mejor me voy porque van a decir que yo lo embolé. La misma maldad de uno es la que se va a exponer en esa y en la transformación que va a haber simultáneamente y paralelamente cuando el niño también va a andar entrando. O sea que van a haber niños en el milenio. Sí van a haber niños en el milenio. Entonces, van a tener 100 años. es que si te morís antes de los 100 años, Te moriste joven. ya sos considerado joven y ya entras dentro de no de las ovejas, sino dentro de los cabrillos. Y dice que será maldito. Y será maldito. Entonces, ¿qué es lo trascendental aquí? Lo trascendental aquí es que en el milenio el alma todavía va a estar
en juego de la transición, ¿no? Y es el alma, que es porque nosotros tenemos alma, es porque vemos la misericordia de Dios. Si solo tuviéramos espíritu, no miráramos la misericordia de Dios, sino pregúntenle a los ángeles o a los espíritus que andan vagando. El alma nos habilita. Que el Señor haya puesto alma en Adán y por eso dice que la sangre, que la carne y la sangre no van a entrar al reino, porque tenés que hacer la transfusión de la sangre del Cordero de Dios. Y ojo, no significa que nosotros cuando entremos y nos encontremos en las nubes con Dios vamos a ser santos. No, significa que cuando entremos ahí van a abrir los libros y van a decir: este buscó la santidad, anduvo en la santidad, aunque no es 100% santo. ¿Ok? Y ahí es donde se da la historia. Y por último, vemos nosotros que se tiene que cumplir la de primera Tesalonicenses 4:17. ¿Ok? Primera Tesalonicenses, ¿qué? 4:17. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes. ¿No nos vamos a encontrar? En las nubes. ¿Ok? Y al encuentro del Señor en el aire, y ahí estaremos con el Señor para siempre. Ahí es donde se da el arrebato que estábamos hablando, que es la partecita que no pase, es la que dice Juan 2, Juan 2, creo que es. Juan 2, que es que dice que regresarán a limpiar sus vestiduras en la tribulación. Entonces, esta fe, quiero que entendamos una cosa: existen tres tipos de fe. ¿Ok? Tenemos que Abraham es el padre de la fe, ¿sí o no? Pero esa es una fe que es un fruto. Pero el Señor Jesucristo es la fe salvadora que estuvo desde acá, desde antes. ¿Ok? Y está la fe que nosotros tenemos en este momento, que es la del Espíritu Santo, que es un don. Fe salvadora, fe de fruto de Abraham y fe del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, vemos nosotros que, termino con esto, hay dos turnos de resurrección. No, hay dos resurrecciones. Hay dos resurrecciones. Es que me trabo, discúlpenme. Hay dos resurrecciones. Pero en la primera resurrección hay 6 turnos. El momento en la primera. Ajá. En la primera resurrección hay 6 turnos. La primera resurrección fue el Señor Jesucristo porque es la primicia. ¿Sí? Resucita primero. La segunda resurrección es la que me dice Mateo 24, 52. 27. Ajá. 24, 52. 24, revisamos. No hay. 27, 52. Que dice que son algunos santos. 27, 52. 27, ahí está, gracias. Mateo 27, 53. Esa. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa. ¿Ok? Entonces, ellos resucitaron, pero ellos no se fueron a la ciudad santa hasta que el Señor Jesucristo subió, porque Él es primicia. Después ellos pasan. ¿Ok? Entonces, estos son los santos que lo acompañaron y que subieron con Él, que es lo que les decía yo, la diferencia entre justos y santos. ¿Ok? Entonces, el tercero son los primeros muertos en Cristo, de primera Tesalonicenses, que es donde estamos nosotros, 4 del 16 al 18. De ahí dice, ¿se acuerdan que decía? Y los muertos en Cristo. Y de ahí, nosotros, los que somos quedados. ¿Ok? Ese es el cuarto. Pero en Apocalipsis 11 dice de que el Señor manda 2 testigos. En la mitad de la tribulación y la gran tribulación. Y ahí los matan. Y dice que el Espíritu los levanta. ¿Ok? Y
son estos de aquí. ¿Ok? Estos de aquí, que son los de Apocalipsis 20, del 4 al 6. Entonces, cuando esto suceda, pasa el milenio. Alguien me regaña por este fotito que les voy a poner, pero no tengo otra y no la he arreglado para llevar. Permítanme. Ay, no lo he escrito, está aquí, está aquí. ¿Dónde está? Ay, perdónenme. No sé dónde está. Bueno, le voy a dibujar el cuadrito otra vez porque no. Casi te lo voy a corregir. Voy a dibujar el cuadrito. Ay, qué mierda, pues. No, hombre, este es sencillo. Te va a dar. La gran revelación. Y aquí, milenio, ¿verdad? Y aquí viene el trono blanco. ¿Sí? Y después del trono blanco, ya viene el fin de los enemigos, y de ahí viene cielos nuevos y tierra nueva. Y la vaca y el león comerán césped. Y el niño se meterá a las cuevas de la víbora y no le pasará nada. ¿Sí? Entonces, pero tenemos que entender que sin esto no pasa esto. ¿Estamos claros? Hora 15 me tardé. Ajá. Una pregunta. Vamos a ver si puedo. ¿La Nueva Jerusalén cuándo va? ¿Perdón? ¿La Nueva Jerusalén cuándo va? Acá. ¿Quién la parecía? ¿Se tiene que bajar? Porque baja el Señor con todos los santos. Entonces todo el mundo lo va a ver y tú lo vas a ver ahí, va a decir esto. Y ahí y aquí todavía encontrar ciertos ángeles que van a estar juzgando. Todavía la iglesia, como sí, no se está preparando para empezar a juzgar en el trono blanco a los ¿cómo se llama, pastor? A los malos, como le digo a mi hija. Porque en el trono blanco, ahí resucitan todos los que no aceptaron al Señor Jesucristo. Y ahí empieza el juicio, ¿verdad? A la segunda muerte. Pero la Jerusalén ahí la vas a estar viendo en todo ese momentito. ¿La Nueva Jerusalén no va entonces hasta cuando están todos ya salvos? Hasta que todos están salvos. ¿Quiénes todos? Pues Si hay varios grupos. ya cuando todo ya no hay más salvos, ya no hay más sangre, ya con la el castigo de Dios. Es que la nueva Jerusalén baja con el Cordero. Y el Cordero baja con su esposa. Lo que pasa es que la Jerusalén y se pone en el monte, que es lo que te estábamos diciendo. ¿Viste lo del monte, verdad? Que él baja y se pone en el monte de Sión. Ahí. Ahí se baja. Entonces ahí arranca. Pero la iglesia que estaba arriba, la iglesia celestial, esa todavía no está juzgando a nadie. Ahí todavía van a haber ángeles juzgando a los demonios. ¿Sí? Más. ¿Quiénes son los que están aquí, hermano? ¿Aquí dónde? Cuando ya viene la Jerusalén, ¿quiénes son los que Están adentro. van a observar la Jerusalén? Los que están adentro. No, los que están dentro de ella no saben. ¿Cómo así? No entendí.
¿Quiénes van a ver a Jerusalén bajar? Eso, tal vez es lo Todos los de la tribulación y la gran tribulación. Todo eso. Vaya, ¿no? ¿Mm? O sea, nosotros vamos a estar bajando. Nosotros tenemos que estar bajando. Y luego viendo feo. ¿Ah? Yo desvío un poquito tu respuesta porque mucha gente cree que cuando baje la iglesia juzga y en ese momentito todavía la iglesia no está juzgando. Ahí dice que los ángeles, ahí dice que el Señor Jesucristo va a apartar a unos y a otros para que unos entren como ovejas y los otros ya queden yo. Ese soy yo, apúntenmelo a mí, José Roberto. Yo me imagino que el milenio lo va a dividir como en dos paralelos. Y yo dije la última vez, en América, porque vivo en el continente americano, en el continente americano van a estar todos los santos y los salvos. Y en otro continente van a poner a todos los cabritos. Entonces aquellos van a seguir y van a ver, porque el tiempo va a moverse paralelamente, ¿verdad? El tiempo va a moverse paralelamente. Entonces, y se va moviendo porque Satanás está atado, porque estos malos están con el crujir de dientes que dice el Señor Jesucristo, y estos tienen que terminar de perfeccionarse. Porque estos se quedan ahí mismo, en la tierra. Pero la iglesia celestial es la que sube a todo lo que vimos del espacio, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Los trillones de los billones de todo eso. Ahí agarra y le dice, usted viviente, usted santo y usted vigilante, venga. ¿Mm? Usted viviente, usted vigilante y usted santo de Daniel, ¿se acuerdan? A usted le va a dar tal galaxia, a usted tal galaxia, a usted tal, la que maneja trillones, la que maneja guiones y la otra. Y ahí se queda. ¿Mm? Es que es la ciudad de la paz. ¿Verdad? Es ciudad de paz. No de paz. Es paz. Bueno, hermanos, más preguntitas. ¿Se fija? Bueno, para que vean la vida que De paz y santidad. pero esta paz o Paz.